Una noche y un día. Hesba Stratton. Job 13:15. Prólogo. Rubén está dispuesto a dar su vida por su Dios y sus compañeros siguiendo el modelo de Cristo. Job 13:15. Aunque él me matare, en él esperaré. Capítulo 1. La Biblia antigua. No hay parte de Inglaterra más desagradable, arruinada y despojada de su belleza original que la región negra, el gran campo carbonífero del sur de Staffordshire, que se extiende hacia los condados vecinos. Lechos bajos de escoria humeante yacen sobre el suelo, donde una vez crecieron hierba y prímulas, impregnando el aire con vapores y hedor a gas. Las altas chimeneas de las forjas arrojan nubes de humo espeso, mezclado con lenguas de fuego que cuelgan sobre el paisaje, flotando lentamente con el viento, pero sin desaparecer para dejar el cielo azul despejado. Las suaves y redondeadas formas del terreno han sido destrozadas por enormes montículos rígidos de desechos y esquisto, para los cuales nadie encuentra un uso, amontonados alrededor del pozo de cada mina. Ningún árbol frondoso puede prosperar en un suelo o una atmósfera así. Apenas unos pocos sauces pálidos y raquíticos crecen junto al borde de los oscuros y pestilentes estanques que yacen en los valles estériles de estas colinas desoladas. Altos postes, no muy distintos a las horcas de tiempos antiguos, se extienden a lo largo de este paisaje desolador, y las cadenas que sostienen gimen y crujen dolorosamente mientras suben y bajan lentamente por los pozos oscuros. No se oye el trino de los pájaros ni las alegres risas de niños rosados jugando. En su lugar se percibe el profundo golpeteo de muchos martillos de forja que laten como el pulso febril, pero lento, del dios Mamón. Pero en las afueras de este país despojado, las riquezas que yacen bajo tierra se extienden en vetas dispersas de minerales que atraviesan los verdes prados y los campos de trigo dorado que aún sonríen sin perturbaciones bajo el sol. Aquí hay menos aspereza y fealdad y más naturaleza. Los mineros, cuando emergen de su lúgubre labor, pueden alzar la vista hacia el cielo despejado y hacia las colinas cercanas cubiertas de árboles frondosos. Pueden cultivar sus propios pequeños jardines y hacer crecer artemisa y claveles para lucirlos en el ojal de sus chaquetas los domingos. En algunos lugares solo hay un pozo, o quizás dos, excavados a 1 milla de distancia de los demás, descendiendo hacia algún pequeño fragmento separado del gran campo carbonífero. Aquí, los árboles crecen hasta el mismo borde de los escombros inútiles arrojados alrededor de la boca de la mina, y la alondra canta su canción al alcance del sonido del motor chirriante. No hay más que 1 o 2 cicatrices en el rostro del paisaje, y como una imperfección en un rostro amado, con el paso de los años se vuelve familiar y querida para quienes tienen su hogar a su lado. Los mineros en estos pequeños lugares aislados son muy diferentes de los rudos y brutales mineros de la región negra. Estos últimos tienen pocos placeres más allá de hacer volar palomas, peleas clandestinas de perros y vulgares festejos en tabernas sucias. Los hombres no son mucho mejores que perros bulldogs agresivos, y las mujeres no están mucho más avanzadas que los salvajes. Pero entre los mineros del campo hay familias de un carácter completamente distinto. Sus abuelos o bisabuelos escucharon a John Wesley, predicaron palabras que ellos mismos no olvidaron ni permitieron que sus hijos olvidaran. Sus abuelas se esforzaron por aprender a leer en medio de las preocupaciones de la familia y la dura lucha por la vida, aunque no tuvieran otros libros para leer aparte de sus Biblias y el libro de himnos. Las familias que descendieron de ellos son una raza completamente diferente de aquellos salvajes rudos e ignorantes que habitan en densas aglomeraciones donde las minas son más abundantes. En uno de estos campos carboníferos aislados, con un único pozo antiguo que había estado en funcionamiento desde más allá de la memoria de cualquier ser vivo, había habitado durante varias generaciones una familia llamada Hazeldine. El mismo techo que los cobijaba ahora había dado refugio a sus antepasados. Todos los hombres de la familia habían trabajado en la mina y algunos de ellos habían muerto allí. El viejo jardín alrededor de la cabaña florecía y daba fruto año tras año, con las mismas flores y árboles frutales plantados por el primer Hazeldine, o tan parecidos que, si él hubiera regresado, no habría sentido ni sorpresa ni extrañeza. Solo el montículo cuadrado de esquisto había crecido tanto como para ocultar la boca de la mina.
y estaba escasamente cubierto de coltsfoot amarillo desde que él había dejado la pequeña casa que construyó con sus propias manos. En el presente, la viuda de uno de sus nietos vivía allí, madre de 2 hijos que, como sus antepasados, pasaban todo el día ocupados en las galerías ocultas y los senderos subterráneos que formaban una red intrincada, cruzándose y retorciéndose como un laberinto allí donde se había encontrado carbón. Judith Haseltine pasaba largos y silenciosos días en su tranquila cabaña mientras sus hijos estaban bajo tierra, pues la casa estaba completamente sola a la sombra del gran montículo de escombros que gradualmente la había separado de las viviendas vecinas. Pero cuando Rubén y Simeón volvían a casa, las horas de la tarde resultaban demasiado cortas para todo lo que había que decir y hacer. Los 2 hijos habían sido nombrados según una costumbre de los Haseltine que nadie hasta ahora había tenido la audacia de romper. Se creía a medias que algún ancestro fallecido hace mucho tiempo había pronunciado una maldición contra el primero que quebrantara esa tradición. Consistía en comenzar con los nombres de los hijos de Israel y seguir fielmente el orden de su nacimiento, aunque nunca se había sabido de una madre que llegara al nombre favorito de Benjamín. La propia Judith no había tenido más de 2 hijos, pero una vez hubo un niño llamado Isaacar, cuya tumba estaba en el cementerio de la iglesia del pueblo. Había otra costumbre y una reliquia familiar que otorgaba aún mayor distinción a los Haseltine a los ojos de sus vecinos. El viejo Judá Haseltine, quien había muerto hacía más de 200 años, había dejado una Biblia favorita en letras góticas con encuadernación antigua y adornada con cierres y esquinas de plata. Esta Biblia debía pasar a ser posesión de cualquiera de sus descendientes que a la edad de 15 años pudiera abrir sus páginas al azar y leer en voz alta el capítulo que se encontrara frente a sus ojos sin cometer un solo error. Con cada generación, el desafío se había vuelto más difícil, ya que las letras góticas caían cada vez más en desuso. Los descendientes posteriores de Judá Haseltine, que podían leer con facilidad un capítulo en una Biblia común, se encontraban confundidos y frustrados por las letras extrañas y enreversadas que debían traducir en un discurso fluido. Rubén, el hijo mayor de Judith, lo había intentado y había fallado, con lágrimas de desilusión ardiendo bajo sus párpados caídos. Eso había ocurrido hacía 7 años y pronto sería el turno de Simeón de demostrar su erudición, ya que cumpliría 15 años en 1 o 2 semanas. Judith había puesto todas sus esperanzas en que su hijo menor consiguiera la preciada reliquia familiar. Era el mejor estudiante de la escuela dominical y había recitado un capítulo largo por completo durante el aniversario de la escuela dominical, frente a toda la congregación, sin omitir una sola palabra. Su corazón se llenó de orgullo y alegría mientras él avanzaba triunfalmente de un versículo al siguiente, aunque no prestó atención a Rubén, quien le daba codazos como si estuviera señalando los puntos finales que Simeón había dejado fuera. ¿Por qué no habría de ganar el muchacho la vieja Biblia de letras góticas? Era un mejor estudiante que Rubén, aunque Rubén era un buen hijo, sí, el mejor de los hijos. Se decía a sí misma que para ser viuda era una mujer muy feliz. Rubén era el mejor de los hijos, pero Simeón era el mejor estudiante. Simeón no podía fallar en obtener la Biblia. Había aún más razones para que Simeón no fallara en ganar la Biblia, ya que el actual propietario estaba a punto de emigrar, y nadie sabía exactamente cómo actuar ante esta emergencia inesperada. A Judá Haseltine, quien ciertamente nunca había oído hablar de Australia, no se le habría ocurrido soñar que alguno de sus descendientes podría vagar tan lejos del antiguo hogar. De haberlo imaginado, tal vez habría tomado alguna medida para prevenir esta dificultad. Si la Biblia iba al otro lado del mundo, ¿volvería alguna vez a Inglaterra? Había habido mucha discusión entre los Haseltine de todo el país sobre qué debía hacerse, pero nadie encontraba una solución clara. Levi Haseltine no estaba dispuesto a entregarla a menos que se cumplieran las condiciones. Él mismo la había ganado más de 30 años atrás y la había conservado desde entonces por la falta de competidores exitosos. La única concesión que estaba dispuesto a hacer era retrasar su viaje unas semanas hasta que Simeón alcanzara la edad estipulada y se declarara listo para la prueba. «No es que yo le dé mucho valor a la Biblia», dijo Leví con sarcasmo. «La Biblia es como un hueso lanzado entre una jauría de perros. Ustedes, los cristianos, siempre están gruñendo por ella, tironeándola, arrancando un pedazo aquí y otro allá. Siempre se puede armar una pelea de perros por la Biblia. Es poco probable que un hombre sensato como yo le dé valor a algo así». Leví había sido un viajero mucho más experimentado que cualquier otro de los Haseltine,
y era admirado como un hombre con más conocimientos que el promedio. Podía leer muchos libros que resultaban difíciles de entender para la mayoría de sus vecinos. Había sido un gran erudito hace 30 años, cuando ganó la Biblia de letras góticas, y se creía que ahora era un erudito aún mayor. Por eso, a sus familiares sencillos y de mente simple les inquietaba mucho escuchar su evaluación de la Biblia. «Si le das tan poco valor», dijo Judith, que era una mujer astuta, «¿por qué no dejas la vieja Biblia aquí? Pagaríamos el valor de la plata encantados». «No es una Biblia, es una reliquia familiar», respondió el sabio Leví. «Tiene un encanto. Aquellos que la tienen buena suerte. Si tu muchacho puede ganársela, será suya, y la suerte irá con él. Pero si no puede, se quedará conmigo y saldrá del país conmigo. Ya es mucho que yo me quede para darle una oportunidad». Puedes estar seguro de que Simeón estaba tan ansioso como Judith de ganar la Biblia. El muchacho había sido lo suficientemente astuto como para conseguir un alfabeto de letras antiguas inglesas y había copiado versículo tras versículo diligentemente en esos caracteres. Pero no tenía idea de qué capítulo podría tener que leer. La costumbre era vendar los ojos del candidato, colocar su mano sobre el volumen cerrado y permitirle abrirlo él mismo. Podía encontrarse con algún salmo familiar o un pasaje conocido de los evangelios, o con un capítulo largo y difícil de Crónicas, o incluso con las palabras aún más inusuales de un profeta menor. Sentía como si su corazón se rompiera si la vieja Biblia abandonaba el país. Capítulo 2. La prueba Haseltine. Judith Haseltine tenía un sentido demasiado profundo de la importancia de la prueba que se avecinaba como para no marcarla con un solemne banquete para todos los miembros de la casa de los Haseltine que estuvieran al alcance de una invitación. Había un segundo acontecimiento que celebrar, aunque de menor importancia, al ser común a todas las familias y condiciones humanas. Rubén aprovecharía el banquete y la reunión familiar para casarse con Abby Upton, la hermana de su camarada favorito. Abby había estado ayudando a la vieja Judith en los días de hornear y lavar desde que tenía 14 años y parecía apenas un cambio que viniera a vivir bajo el mismo techo, ahora como esposa de Rubén. Bajo el techo, literalmente, iban a vivir en un amplio ático vacío con robustas vigas de roble viejo, ennegrecidas por el tiempo, que formaban ángulos pronunciados bajo el tejado de paja y con una ventana de celosía profundamente incrustada en el gablete sur que daba al jardín y al bosque más allá, el cual ascendía por una suave pendiente y dibujaba sus verdes ramas claramente contra el cielo. Rubén y Abby habían estado tan ocupados como las golondrinas bajo los aleros, preparando este humilde nido que sería suyo. Fue Rubén quien empapeló cada pequeño espacio despejado en las irregulares paredes, con un papel cuyo diseño mostraba guisantes de olor y rosas trepando por todas partes. Y fue él quien compró algunas macetas de raras flores de invernadero para el ancho y bajo alféizar de la ventana. Pero fue Abby quien limpió el piso hasta dejarlo blanco y eliminó cada mancha y rastro de suciedad de los muebles antiguos. Había habido una buena dosis de profunda, aunque callada, felicidad en la preparación de su futuro hogar. Rubén y Abby eran plenamente conscientes del lugar secundario que ocuparían en la próxima celebración y estaban completamente satisfechos con ello. Los jóvenes pueden casarse cualquier día, pero ganar la Biblia de los Haseltine era un acontecimiento raro y las circunstancias actuales eran absolutamente sin precedentes. El peligro parecía grande, que la preciada reliquia familiar fuera sacada del reino y sacada por un incrédulo. «Rubén», dijo Abby con una expresión de asombro en su rostro sonrosado, «la gente dice que Leví Haseltine ni siquiera cree que nuestro Señor nació en el día de Navidad. Me pregunto cómo puede pensar así. No habría Navidades alegres si eso no fuera verdad». «No te preocupes por Leví», respondió Rubén con cariño. «No tiene ni hijos, ni familia, ni esposa, para que le hagan creer en esas cosas. Por lo general es la gente que no tiene amor en su corazón la que no cree que hay un buen Dios que nos ama a todos y que estaría solo en su poder infinito si no tuviera criaturas a las que querer y cuidar. Mira, ¿acaso Jesús no ha ido a preparar un lugar para nosotros en algún lugar de la casa de su padre, como yo estoy acondicionando el ático para ti, Abby, aquí en la casa de mi madre? Lo he estado pensando todo el tiempo y de alguna manera me parece como si pudiera verlo revisando esa gran habitación que está preparando, asegurándose de que no falte nada de lo que nos gustaría. Leví no puede entender eso,
porque nunca ha amado a nadie lo suficiente. «Rubén», susurró Abby con las manos entrelazadas alrededor de su brazo, «siempre creeré como tú. Eres tan bueno». El día antes del doble festival había llegado, y el sol brillaba en una de las mañanas más agradables de la apacible primavera. Rubén se ausentó de su trabajo subterráneo para dar los últimos toques al ático, que mañana se convertiría en el hogar de Abby. Abby misma estaba ocupada con su sencillo vestido de novia, pero eso lo hacía en su antiguo hogar, por lo que no podía interrumpirlo espiando por la puerta entreabierta para ver qué estaba haciendo. Judith estaba inmersa en sus preparativos para el gran banquete al que había invitado a sus invitados, y Rubén podía escuchar el ruido de los utensilios de cerámica, el batir de huevos y el abrir y cerrar de la puerta del horno en la amplia y antigua cocina de abajo. Eran sonidos agradables, pero sonidos aún más dulces llegaban a sus oídos atentos a través de la ventana abierta. El cucú llamaba desde el bosque con un tono suavizado y melodioso por la distancia. Los zorzales cantaban y los mirlos silbaban más cerca en los setos de espino alrededor del jardín. La suave brisa del sur que hacía revolotear las páginas de la Biblia y el libro de himnos en el alféizar de la ventana traía consigo el aroma de las lilas y las alelíes que crecían en los bordes del jardín. Rubén Hazeldine sentía como si nunca antes hubiera conocido realmente lo que era la felicidad terrenal. Había pasado el mediodía y Rubén seguía ocupado con los últimos toques, tarareando fragmentos de himnos con su voz baja y profunda, pues era un famoso cantante en su parroquia, cuando de repente escuchó la voz de Abby llamándolo desde lejos. Se detuvo, con la mano levantando un martillo que estaba a punto de clavar un clavo en la pared, y escuchó con atención. Sí, era la voz de Abby, más clara y dulce que el canto del zorzal. Sonrió para sí mismo, preguntándose a qué distancia estaría. No respondió ni se acercó a la ventana abierta, esperando oírla llamarlo de nuevo. Entonces, un grito más cercano y agudo llegó hasta él, y su oído atento captó un tono de miedo en la voz. Se inclinó a medias por el pequeño ventanuco del gablete y la vio corriendo colina abajo, la misma que ocultaba la boca de la mina, como si estuviera en un estado de terror absoluto. Pero en el momento en que ella lo divisó, se detuvo en su carrera desesperada, extendió los brazos hacia él, y Rubén la escuchó llorar tristemente a través del aire tranquilo y soleado. «¡Ven, ven rápido!», llamó Abby. «El agua ha brotado y la mina está inundada». Por 1 o 2 momentos, Rubén no pudo moverse. Quedó inclinado por el ventanuco mirando a Abby con desconcierto. ¿Era posible que estuviera bromeando para asustarlo? Pero ella rápidamente se dio la vuelta y comenzó a subir la colina, mientras su madre corría por el sendero del jardín, siguiéndola tan rápido como podía. Entonces, Rubén salió de su aturdimiento y se apresuró tras ellas. Si era verdad que la mina estaba inundada, cuán bueno había sido Dios con él. Ese fue el pensamiento al que su mente se aferró al principio. Dios lo había salvado del peligro, quizás de la muerte. Si hubiera ido a trabajar a la mina esa mañana, podría haber estado entre los perdidos, si es que había quienes se habían perdido. Cuando llegó a la cima de la colina, vio bajo la luz soleada del mediodía la boca de la mina con su armazón negro de cadenas y viejas vigas gruesas, como si nunca antes la hubiera visto, tan nítida, tan distintiva, que quedó grabada en su mente. Un grupo de mujeres, ancianos y niños ya se había reunido alrededor de la mina, y los mayores entre los muchachos se asomaban al pozo, hacia donde el vagón era bajado tan rápido como el pequeño motor podía trabajar. Un grupo de hombres de tez oscura que acababan de salir de las profundidades estaban en el centro del grupo, contando su historia. Rubén se abrió paso entre ellos y se quedó escuchando en silencio con reverente asombro. «El agua nos sorprendió en el sendero de Long Spiny», decía uno de ellos. «Corrimos por nuestras vidas. Nosotros 6 fuimos los primeros, y hay 8 o 9 más que aún deben salir. Pero está el viejo Lija, Simeón y Abner. Ellos quedarán atrapados por la inundación. Se quedaron juntos, y el agua ya está entre ellos y el pozo. No hay esperanza para ninguno de ellos». Rubén escuchaba como si las noticias no tuvieran nada que ver con él. «El viejo Lija, Simeón, Abner», repetía una y otra vez en voz baja, aunque no era consciente de que estaba pronunciando sus nombres. Parecía verlos claramente. Su joven hermano, quien últimamente había estado tan absorto, preparándose para la gran competencia por la Biblia de los Hazeldine. Su amigo elegido, Abner, quien para él era como Jonatán para David. Y el viejo,
que había sido como un padre para los muchachos huérfanos. Los contó con los dedos, mecánicamente. El viejo Lija, Abner, Simeón. Su madre lanzó un grito desgarrador, lleno de dolor salvaje y amargo, mientras Avi se arrojaba al suelo junto a la boca del pozo, llamando: «¡Abner! ¡Hermano Abner!». Un segundo grupo de mineros, algunos aferrándose a la cadena sin apoyo para los pies, estaba ascendiendo lentamente hacia la luz del día. Los ojos desconcertados de Rubén recorrieron el grupo, pero ninguno de los tres estaba allí. Entonces se sacudió y, como si despertara de repente de un sueño, comprendió plenamente el significado del accidente que había ocurrido. La inundación los había separado de sus compañeros y había eliminado toda esperanza de escapar de una muerte terrible y prolongada. «¿Qué tan profundo es?», preguntó Rubén con una voz ronca y áspera. «No más que las suelas de nuestros zapatos», respondió uno de los hombres. «Venía goteando como un arroyo en el bosque, pero nos asustamos. Sabes que hay una bajada pronunciada antes de llegar al sendero de Long Spiny. No más que las suelas de nuestros zapatos», repitió otro de los hombres. «Nos llegaba hasta las rodillas. Mira, Rubén, mira qué tan empapado estoy». Y entró rugiendo detrás de nosotros como una presa desbordada. «Esta noche estará a una braza de profundidad en el pozo». Un silencio mortal siguió a esta última declaración. Un silencio que a Rubén le parecía durar horas. Tan terriblemente significativo era. Sin embargo, había muchos sonidos golpeando sus oídos y llenando su mente. El canto del cucú parecía gritarle fuerte y burlonamente, mientras el crujido intermitente de la cadena que sostenía el vagón sobre la oscura boca de la mina rechinaba y le sacudía los nervios. Nunca se había sentido así antes. La vida había sido tan preciosa y dulce para él hacía apenas 10 minutos. 10 minutos atrás estaba cantando mientras trabajaba felizmente y parecía tan justo y natural que el sol brillaba tan intensamente y los pájaros cantaran con tanta alegría como todavía lo hacían. Pero ahora, ¿por qué no podían los pájaros guardar silencio y el sol ocultar su brillo? Una oscuridad y calamidad repentina habían caído sobre todos ellos, y Rubén se estremecía y temblaba como un niño asustado. «Estoy obligado a ir», dijo Rubén mirando a su alrededor con un aire sombrío y aturdido. Fue el primero en romper el silencio, y al sonido de su voz, las mujeres estallaron en sollozos y gritos mientras los hombres empezaron a hablar con urgencia. Avi y su madre se aferraron a él, suplicándole que no arriesgara su vida. Si Rubén hubiera rehuido el peligro, lo habrían despreciado en sus corazones, pero ahora, al leer su resolución en su rostro apesadumbrado y en las pocas palabras que pronunció con voz ronca, no podían dejarlo ir. Más personas, hombres y mujeres ansiosos y preocupados, comenzaban a llegar al lugar desde los campos, los bosques y las cabañas distantes, ya que el rumor de la calamidad parecía ser llevado por la suave brisa del sur. Levi Hasseldine estaba entre ellos, y Rubén distinguió su rostro con más claridad que a ningún otro. Un rostro astuto, afilado y siniestro, que no mostraba verdadera compasión. Algunas de las mujeres presentes clamaban en voz alta a Dios para que salvara a los que habían quedado atrapados en la mina inundada. Rubén se liberó casi con brusquedad e impaciencia de las manos de Avi, que lo retenían. «¿Cómo puede Dios salvarlos si no tiene a nadie a quien enviar?», gritó Rubén. «No hay un hombre vivo que conozca la mina como yo la conozco. Y hay otro camino para salir del sendero de Long Spiny si hubiera alguien que los guiara. ¿No ven que tengo que ir, aunque haya una mínima posibilidad de llegar para salvarlos? ¿Cómo podría vivir en paz en casa, pensando en ellos muriendo de hambre allá abajo y quedando allí sin enterrar? Avi, madre, ¿no ven lo malvado que sería si los dejara perecer sin hacer todo lo posible por salvarlos? Pero supongamos que los pierdo a ambos», gritó Judith con una voz aguda y temblorosa. «Supón que no vuelves más, nunca. Pero, Simeón, mi pequeño, que hace tan poco eras solo un bebé, y estoy tan orgullosa de ti. Vuelve, Simeón, vuelve a casa con tu madre». «Estoy obligado a ir», dijo Rubén mientras subía al vagón que colgaba sobre el pozo, mientras uno de los hombres corría hacia la casa de máquinas para bajarlo. Durante unos segundos se quedó allí, mirando a su alrededor en aquel día agradable y soleado, observando a sus viejos amigos y vecinos reunidos a su alrededor. Avi yacía en el suelo, escondiendo su rostro de la luz.
Su madre estaba de rodillas, dividida entre el terror de dejarlo ir y la esperanza de que pudiera salvar a Simeón. La esposa del viejo Lija lloraba y lo bendecía entre sollozos, mientras sus compañeros se apresuraban a estrecharle la mano y desearle que Dios lo acompañara. Pero todo terminó en unos minutos, y mientras la cadena rechinaba y crujía sobre el cabrezante, Rubén echó un último vistazo a su alrededor. ¡Cuídalos!, gritó Rubén mientras sentía que desaparecía de su vista, y un débil y entrecortado vítores le respondió. Por un breve momento, aún podía ver un grupo de rostros amistosos y ansiosos mirándolo mientras descendía. «Dios los bendiga», les llamó. Todavía podía escucharlos cuando llegó al fondo del pozo, aunque la abertura redonda sobre él no era más que un pequeño anillo de luz en medio de una profunda oscuridad. «Todo bien. Volveré en 1 hora, si Dios quiere», volvió a gritar mientras miraba hacia el pequeño y brillante punto en lo alto. Luego se adentró en una de las cavernas abiertas que se extendían ante él. Capítulo 3. El descenso a la mina. La mina era más familiar para Rubén Hazeldine que los bosques y senderos del campo en la superficie. Era una mina muy antigua. Nadie podía decir cuánto tiempo llevaba en funcionamiento, pero durante generaciones había habido una extracción pequeña, pero constante de carbón, que valía la pena extraer a lo largo de las sinuosas y estrechas vetas del mineral. No se había gastado más dinero en ella que el mínimo necesario, y la mayoría de los antiguos caminos en desuso habían sido abandonados, hundiéndose y creando pequeños valles y ondas en los bosques de arriba, donde las primeras prímulas y violetas florecían mientras Rubén avanzaba por su oscuro camino subterráneo. Se sentía realmente más en casa en esas galerías negras y tortuosas que en el intrincado verde del matorral en la superficie, porque cuando aún era un niño pequeño, su padre a menudo lo había llevado a la mina para acostumbrarlo a su oscuridad y sus peligros. Recordaba caminar por la mina, sosteniendo la mano de su padre e iluminado por su lámpara, mientras aprendía cada camino y ramal como si fueran las calles y avenidas de alguna ciudad. También recordaba cómo su padre le contaba historias de hombres cuyo sentido de camaradería era tan fuerte que consideraban su vida de poco valor en comparación con la vergüenza de abandonar a sus compañeros de trabajo o a sus familiares en peligro. Un hombre miserable le había sido señalado como alguien que salvó su propia vida a costa de la de otro, y Rubén aún sentía el horror y la aversión con los que lo habían mirado cuando era un niño. Mientras avanzaba tan rápido como podía por su áspero y oscuro camino, los tonos de la voz de su padre parecían resonar claramente en sus oídos, repitiendo una y otra vez las palabras familiares. Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera de Juan 3:16. En un momento, Rubén se detuvo por un instante y dijo en voz baja: «Sí, padre, lo haré». En pocos minutos, Rubén llegó a la bajada en el estrecho camino que debía atravesar antes de llegar al ramal de Long Spiny. Durante los últimos 100 metros aproximadamente, el agua le había llegado hasta las rodillas y con cada paso sentía que se hundía más profundamente en ella, aunque no podía decir con certeza si la inundación estaba subiendo o si el camino se inclinaba hacia abajo. Sin embargo, su seguridad y su regreso a la luz y a la vida dependían casi por completo de esto. En ninguna parte de su trayecto la corriente había sido tan fuerte como para indicar que la brecha por la que había entrado el agua era muy grande. Recordaba hace solo unos días haber escuchado el murmullo sordo y el burbujeo de las aguas atrapadas que nunca habían brillado bajo la luz del sol, golpeando contra la delgada pared de roca que la separaba del lugar donde trabajaba. Un solo golpe de su pico habría liberado esas aguas. La pregunta era si se trataba de un pequeño depósito oscuro que se agotaría rápidamente o de un enorme y oculto reservorio alimentado por cientos de manantiales subterráneos que acabarían derrumbando la frágil barrera y se abriría paso con una fuerza imparable a lo largo de los sinuosos niveles de la mina. No podía responder a esa pregunta, pero no había un instante que perder. Tenía que atravesar el camino inclinado, incluso si planeaba llevar a sus compañeros de regreso al pozo por aquel otro camino más largo del que había hablado. La lámpara de seguridad que había asegurado firmemente en la parte delantera de su gorra proyectaba un tenue destello de luz sobre el agua que giraba lentamente mientras se adentraba en ella, y el brillo tembloroso que titilaba delante de él y sobre el techo bajo que lo cubría
parecía casi más aterrador que la oscuridad total. Mientras avanzaba por el arroyo cada vez más profundo, el sonido lúgubre de un torrente que rugía al pasar por una estrecha salida se hacía cada vez más fuerte, como si se hubieran abierto las compuertas de un gran curso de agua. Era un sonido indescriptiblemente triste y amenazante. Su corazón se llenó de temor y se detuvo por unos segundos para reflexionar. La inundación giraba a su alrededor y la pálida y siniestra luz de su lámpara iluminaba las aguas turbulentas frente a él. El techo era bajo y no muy lejos de donde estaba. El reflector de su luz parecía mostrar que la inundación ya lo tocaba, bloqueando su acceso a sus compañeros. La posibilidad de salvarlos era tan pequeña. ¿No sería más sabio? ¿No sería su deber retroceder mientras aún había tiempo? Tenía que pensar en Abby y en su madre. Detrás de él estaba la luz del día, su hogar acogedor, y Abby tan indescriptiblemente preciosa para él, mientras que delante solo había un riesgo mortal y una mínima posibilidad de llegar hasta sus compañeros. Incluso si lograba alcanzarlos, podría ser únicamente para compartir su destino y morir lentamente de hambre si la inundación los aislaba del pozo, sin alcanzar el lugar elevado donde se refugiaban de forma miserable y fatal. Seguramente su deber era retroceder mientras todavía pudiera hacerlo. No se detuvo más que unos segundos. Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera de Juan 3:16. Volvió a escucharlo como si fuera pronunciado por alguien con el derecho de exigir ese sacrificio. Con una respiración profunda, avanzó hacia el oscuro y sombrío torrente. Una fuerte corriente de aire que barría la superficie del agua le lanzó el cabello a los ojos e hizo que la llama de su lámpara temblara. Si ésta se apagaba, quedaría en completa oscuridad. También se sentía un poco desorientado. Las largas galerías y ramales perfectamente familiares para él parecían extrañas ahora que estaban inundadas y solo quedaba un estrecho arco de un pie o menos visible sobre el agua. Apenas podía ubicarse. El camino seguía descendiendo y la inundación subía más alrededor de él. Ahora el agua le llegaba al pecho. Unos pocos pasos más adelante y solo podía mantener su boca fuera del agua, estirándose lo más alto posible. Si sus pies no tocaban terreno ascendente en media docena de pasos, su lámpara se apagaría, incluso si él lograba salir con vida. Retroceder ahora era tan difícil como avanzar, pero ya no había dudas en su mente sobre volver atrás. Sabía que el final estaba cerca y solo unos segundos decidirían todo. Fueron unos segundos de intensa ansiedad, pero pronto sintió el terreno elevarse bajo sus pies y supo que la victoria era suya. Una euforia de alegría, como nunca antes había experimentado, lo invadió por completo. En otros 5 minutos llegaría al ramal, donde sus compañeros perdidos aguardaban desesperados su destino inevitable. Se imaginó sus rostros, iluminados por la luz de sus lámparas de seguridad, volviéndose hacia él mientras se acercaba para salvarlos de la muerte. Todos ellos le eran muy queridos, pero nunca le habían parecido tan importantes como en ese momento. El peligro que había atravesado había sido tan grande y había vencido tan completamente la tentación de dejarlos en su desgracia que su amor por ellos se había profundizado 100 veces más. En 1 minuto o 2 más, escucharía sus voces y sentiría sus manos estrechando las suyas. Luego los guiaría por un camino seguro hacia la luz del día, la seguridad y la vida en la superficie. Avanzaba apresuradamente, casi sin aliento, pues incluso ahora no había tiempo que perder. Pero de pronto dudó y miró a su alrededor con un gesto de desconcierto y una expresión de inspección ansiosa. El agua seguía a la altura de sus rodillas y las rugosas paredes de roca y el techo bajo que lo rodeaban habrían parecido exactamente iguales a cualquier otra galería o pasaje de la vieja mina para cualquier otro. Pero la diferencia era evidente para él. En su prisa y confusión había perdido el camino. Ese no era el ramal de Long Spiny, donde su joven hermano y sus compañeros habían estado trabajando y desde donde un camino seguro, aunque indirecto, conducía al pie del pozo donde su madre y Ivy esperaban y oraban por ellos. Era un corte ciego, abandonado hacía mucho tiempo, lejos del pozo y con la inundación llenando rápidamente el camino que era su única ruta de regreso. Estaba perdido y no había salvado a nadie. Capítulo 4. Una noche triste. Nadie se movía de la boca de la mina. Rubén había prometido regresar en 1 hora y aunque muchos más espectadores se reunieron en el lugar, no había alma que pudiera apartarse de allí.
Los hombres y los muchachos seguían agrupados al borde mismo del pozo, mirando ansiosamente hacia la oscuridad de abajo y listos para captar el más leve sonido. Judith Hazeldine y la esposa del viejo Lija estaban sentadas juntas, llorando, mientras Abby, acurrucada en el suelo cerca de ellas, escondía su rostro de la vista de todos y de la burlona y deslumbrante luz del sol. «Dios, cuida de mi Rubén», eran las únicas palabras que podía pensar. Nunca había bajado a la mina y la oscuridad allí le parecía aterradora. A su alrededor apenas se hablaba y los que lo hacían susurraban. Pero no los habría oído aunque hubieran hablado en voz alta. No escuchaba los sonidos alegres de una tarde de primavera que llenaban el aire, el trino de los pájaros llamándose desde las ramas más altas de los árboles, el balido de los corderos en los prados y el mugido de las vacas que caminaban lentamente por los senderos hacia sus establos. Los pesados minutos pasaban arrastrándose y Abby no veía más que una gran oscuridad, ni escuchaba nada más que el clamor de su propio corazón. Pero Abby fue de las primeras en captar el sonido de un grito, débil y ahogado como era, que llegaba desde las sombrías profundidades de abajo. Había pasado un poco más de una hora desde que Rubén desapareció de su vista. Sí, seguramente ese era el grito de hombres salvados de un destino terrible. En un instante, el hechizo que había mantenido a la multitud en silencio se rompió. Las mujeres lloraban y reían al mismo tiempo. Los hombres gritaban ¡hurra! Y estrechaban las manos con alegría a quienes tenían cerca. Abby saltó de pie, con una sonrisa que comenzaba a iluminar su rostro, aún marcado por el terror y la desesperación. Todos los ojos se fijaron en la cadena que lentamente arrastraba su carga de hombres rescatados. ¡Qué lentamente trabajaba la vieja máquina! ¡Y cómo rechinaba y crujía la cadena! Pero ahí estaban a la vista, ahí estaban de nuevo, bajo la bendita luz del sol. El vagón se detuvo al nivel de la boca del pozo, pero ahora era evidente que solo había 3 personas en él, los 3 que habían estado trabajando cuando estalló la inundación. Entonces, ¿dónde estaba Rubén Hazeldine, el que había arriesgado su vida y había descendido para salvarlos? El silencio cayó de nuevo sobre la multitud, durando apenas un instante, aunque pareció largo y terrible, hasta que la vieja Judith exclamó: «¿Pero dónde está mi muchacho, Rubén?», preguntó. «¡Rubén!», gritaron todos al unísono. «Sí», respondió la esposa del viejo Lija, aferrándose al brazo de su esposo con ambas manos. «Rubén bajó a buscarte. ¿No has visto nada de él?». «No», dijo él. «Huimos por nuestras vidas y no nos detuvimos. Escapamos con apenas lo puesto. Había un camino que nadie conocía salvo yo y guié a los otros 2 por él. ¿Por qué bajó Rubén?». «Él pensó que nadie conocía ese camino salvo él», sollozó su esposa, «y está allá abajo, en la mina, intentando salvarlos». Una vez más, el silencio lleno de asombro y terror cayó sobre todos. 3 habían sido salvados, pero uno estaba perdido, y ese era el que había sido el principal y más importante en todos los corazones durante la última hora, excepto en el corazón de la anciana, que se aferraba al brazo de su esposo como si nunca pudiera soltarlo. «¿Quién bajará a buscar a mi muchacho, Rubén?», exclamó Judith con un tono de profunda tristeza. «No hay alma que pueda sobrevivir en la mina», respondió el viejo Lija. «Ya es demasiado tarde. La inundación está subiendo y subiendo. Mira aquí, estaba a mitad de mi rodilla al pie del pozo. Si no está aquí en media hora, no hay esperanza para él». «Él tiene que salir», exclamó Simeón, tan joven, aunque no podía creer que algo malo le sucediera a su hermano Rubén. «Dios tiene que salvarlo». «Calla, muchacho, calla», dijo el viejo Lija. «Dios no está obligado a traerlo de vuelta, pero vamos a pedirle por Rubén». «¿No habría sido más sensato por parte de Dios Todopoderoso evitar que Rubén emprendiera una misión tan tonta?», preguntó Levi Hazeldine con una sonrisa burlona. Había estado muy callado mientras la multitud esperaba el regreso de Rubén de su valiente aventura, pero esta era una ocasión demasiado buena como para desaprovecharla y no señalar a la gente sencilla la supuesta insensatez de creer en Dios y confiar en él. «Levi», respondió el viejo Lija, «no hay nadie aquí salvo tú que llamaría a esto una misión tonta. No hay alma alguna por aquí que no ame a Rubén Hazeldine. Sí, 100 veces más de lo que lo harían si se hubiera salvado a sí mismo y se hubiera quedado rondando la boca de la mina mientras había una oportunidad de salvar a sus amigos.
Yo creo que él ha seguido a su señor y ha ganado una corona de honor con lo que ha hecho, ya sea que salga vivo de la mina o no. No todos los hombres tienen la oportunidad de demostrar cómo han aprendido a ser como el Señor Jesucristo. Dios Todopoderoso fue demasiado sabio como para esperar de ti una hazaña como esta. Hubo una risa leve y rápidamente apagada, mientras Levi Hasseldine se alejaba con la cabeza erguida y una sonrisa de desprecio en el rostro. Sentía que la simpatía de la gente no estaba con él y que sería inútil discutir su punto de vista en ese momento. Se volvió para lanzar una última mirada despectiva a la multitud antes de perder de vista el lugar, y claramente recortados contra el cielo vespertino, los vio agrupados alrededor del viejo lija. Algunos estaban de rodillas, otros de pie, pero todos con la cabeza descubierta, mientras el anciano, con el rostro levantado y las manos alzadas, parecía estar pronunciando una ferviente oración. «Pobres tontos», se burló Levi, como si hubiera alguien que pudiera escucharlos, o alguien a quien le importara. Se imaginaba que sentía lástima por Rubén, pero no tenía sentido lamentarse, se decía a sí mismo. ¿Qué podía hacer? ¿Qué diferencia le hacía a él? El sol seguiría brillando igual de fuerte, su comida sería igual de sabrosa y su ropa igual de buena, ya fuera que Rubén estuviera vivo o muerto. No alteraría en lo más mínimo su propia vida real. ¿Por qué debería preocuparse por cosas imaginarias, por algo como un hombre que, por su propia necedad e imprudencia, desperdicia su existencia y sacrifica toda la sobria realidad de la vida por una mera idea fanática de deber? Si Rubén hubiera estado convencido de lo que él mismo sabía, que no hay Dios, ni inmortalidad, ni vida mejor o más allá de la presente, entonces habría valorado su preciosa existencia demasiado como para tratarla como algo de poco valor. Pobre Rubén. Fue una noche lúgubre en el pequeño caserío. La multitud reunida en la boca de la mina no se dispersó hasta que el largo crepúsculo se desvaneció en la noche y los pájaros, desde hacía tiempo, habían dejado de cantar en las ramas más altas de los árboles. Habían permanecido allí escuchando, pero ninguna voz, por más débil que fuera, se había alzado desde las negras profundidades de la mina. Los largos y tristes minutos no trajeron ninguna nueva esperanza. Una y otra vez se había sondeado el pozo, y el agua seguía subiendo, lenta pero inexorablemente. Antes de que la luna apareciera en el frío y claro gris del cielo del este, todos sabían con certeza que Rubén Hasseldine había encontrado la muerte en las oscuras galerías bajo los verdes prados y los bosques que ahora descansaban bajo la pálida y melancólica luz. No quedaba nada más por hacer, salvo regresar a casa y lamentar la pérdida de aquel amigo valiente, generoso y semejante a Cristo, que había vivido entre ellos hasta hace poco, pero a quien no habían amado tanto como lo amaban ahora. Incluso Abby sentía que no lo había amado como él merecía ser amado. Había sido llevada en un desmayo como muerta a la casa de Judith Hasseldine y depositada sobre la cama en el agradable ático bajo el techo de paja que Rubén había estado preparando con tanto cariño para ella. Cuando volvió en sí, sus ojos se abrieron sobre el trabajo casi terminado que aún esperaba y que ahora tendría que esperar para siempre, los últimos toques de su mano. Allí estaban las hermosas flores que había comprado para ella en el alféizar de la ventana, y el cuadro que estaba a punto de colgar en la pared. Bajo la ventana estaba el jardín donde trabajaba durante las largas tardes de verano después de su labor sin sol en la mina, su Biblia y su libro de himnos con los que habían leído y cantado juntos. Estaban casi al alcance de su mano y ella los tomó estirándose hacia ellos. Durante toda la noche los sostuvo contra su pecho o los mantuvo bajo su mejilla mientras yacía, sin lágrimas y sin palabras, en la cama, pensando en él allá abajo, quizá no muerto aún, pero irremediablemente atrapado y enterrado en una tumba viviente. ¿Por qué no lo había conocido mejor, ni lo había amado más mientras estaba con ella? Había sido brusca con él, había jugado con sus sentimientos y le había hecho sufrir con sus tontas y contrarias maneras. Tal vez Dios había pensado que era demasiado bueno para ella y por eso lo había llevado a un lugar donde sería más feliz que con ella. Y sin embargo, todo el tiempo parecía verlo recorriendo los oscuros pasajes subterráneos, buscando a sus compañeros perdidos por quienes había dado su vida. Simeón había llorado hasta quedarse dormido y seguía sollozando en sus sueños inquietos. Pero la vieja Judith ni siquiera se había recostado en su cama para descansar sus cansados miembros.
Su corazón estaba demasiado pesado para dormir. Se había volcado tanto en Simeón, su hijo menor, que había descuidado un poco a Rubén. En ese momento, su mente había estado tan ocupada con la competencia por la Biblia de los Hasseltine que había estado demasiado dispuesta a regañar y frustrar a su hijo mayor y a irritarse con los cambios que estaba haciendo en la casa para su joven esposa. Incluso se había opuesto con objeciones caprichosas a su matrimonio, aunque Abby era una muchacha que realmente le agradaba. La vida no había sido tan tranquila ni feliz para Rubén como podría haberlo sido en los últimos tiempos. Desde que perdió su oportunidad de ganar la Biblia de los Hasseltine, había sido considerado como un pobre estudiante, adecuado principalmente para el trabajo más duro y áspero del mundo, mientras que Simeón había sido destacado y puesto al frente en cada ocasión. Pero qué buen hijo había sido su primogénito. No podía recordar una palabra áspera o una mirada desagradable de él, aunque no pudiera leer la Biblia en voz alta como un pastor, como lo hacía Simeón. Todas sus maneras tranquilas, reflexivas y pacientes regresaban a su mente, su arduo trabajo y su constante abnegación, su cuidado tierno hacia ella y su silencio cuando lo culpaba. Era demasiado bueno para todos ellos y Dios se lo había llevado. Sus pensamientos la llevaron al mismo punto al que había llegado Abby. Capítulo 5. La desesperación. El sol salió temprano, tan brillante y alegre como si nunca hubiera habido muerte ni tristeza en la faz de la tierra, que se iluminaba y llenaba de júbilo bajo sus rayos. Los primeros destellos golpearon el rostro de Abby a través de la ventana sin cortinas, y el canto del cucú pareció gritarle al oído. Pero ella ni vio ni oyó. Descansaba por un momento, ganando fuerzas para soportar nuevas cargas de dolor. Era un día perfecto para una festividad como la que debía haber sido. Judith abrió la puerta de la cabaña y miró hacia el banco verde que ocultaba la boca de la mina de su vista. Luego miró el estrecho sendero, trazado entre las anchas hojas de las coltsfoot, que habían marcado los pasos de sus hijos al apresurarse hacia y desde su oscura labor. Casi podía oír la voz de Rubén cantando y verlo avanzar con grandes zancadas por el pequeño camino. Durante las largas y sombrías horas de la noche, su dolor había sido demasiado profundo para lágrimas, pero ahora, al ver el sol brillando en un cielo sin nubes, el rocío reluciendo en cada hoja y sentir la suave y dulce brisa del aire fresco que pasaba llevando el aroma de las flores, una oleada de lágrimas llenó sus ojos hundidos. «¡Oh, mi muchacho! ¡Mi muchacho!», exclamó en voz alta, como si algún oído estuviera escuchándola en la quietud de la mañana. Su corazón dolía con una amargura profunda. Sin embargo, después de unos minutos, volvió a entrar a la casa con calma y subió con cautela y en silencio las empinadas escaleras hasta el ático donde Abby estaba acostada. A menudo había subido de esa manera para despertar a Rubén y llamarlo a su trabajo. La joven finalmente había caído en un sueño profundo y yacía profundamente dormida con la mejilla apoyada sobre el libro de himnos de Rubén. Los jóvenes pueden dormir mientras los viejos se rompen el corazón, pensó Judith. Simeón también había olvidado su dolor durante la noche y, al igual que Abby, había sido envuelto suavemente y alejado de su miseria. Pero la vieja madre no había sido liberada ni por un instante del severo agarre de la pena. Temprano por la mañana, los vecinos comenzaron a llegar para ofrecer la ayuda y consuelo que pudieran brindar, porque el negocio de vivir continúa, aunque la alegría de la vida haya desaparecido. Algunos de ellos habían querido quedarse toda la noche con Judith, pero ella había preferido pasar las primeras horas de su angustia completamente sola. La amplia y antigua sala de la casa, con su amplio hogar y la alta repisa sobre él, lucía muy lúgubre bajo la luz del sol. Los preparativos para la esperada festividad, tan bruscamente interrumpida, seguían esparcidos por el lugar, aunque el gran fuego se había apagado y el horno estaba frío. Pero todas las abundantes provisiones de Judith estaban allí, y solo era necesario encender el fuego y quemar nuevos leños en el gran horno para que el banquete estuviera listo a la hora prevista. Judith se sacudió de su abatimiento. Algunos de los invitados que venían de lejos y tendrían que caminar varios kilómetros, sin duda ya estarían en camino, ignorantes de la calamidad que había caído sobre la casa. Sus viejos hábitos de toda la vida de austeridad y su fuerte sentido del deber de hospitalidad hacia su familia superaron su reciente dolor.
Los Hasseltine, que venían de distintos lugares, llegarían cansados y hambrientos, y sus necesidades debían ser atendidas. Había vecinos amistosos, más que dispuestos a ayudar, y poco a poco los mismos agradables sonidos de la cocina comenzaron a escucharse en la casa, como aquellos que habían llegado a los oídos de Rubén mientras trabajaba felizmente el día anterior. Para Simeón y Abby, dos jóvenes aún nuevos en el sufrimiento, parecía monstruoso pensar en un banquete o en preparar uno ahora que Rubén estaba perdido, terriblemente perdido, en los sinuosos y oscuros pasajes de la mina. Simeón se alejó lentamente con pasos cansados y el andar pesado de un corazón abatido hacia la boca del pozo, donde los mineros se habían reunido para escuchar cómo iba el nivel del agua, si estaba subiendo o bajando. La bomba había estado funcionando toda la noche y la inundación no estaba ganando terreno. Sin embargo, tampoco había un descenso perceptible en el nivel del agua dentro del pozo. Los mineros más experimentados no esperaban que la mina estuviera en condiciones de trabajarse en menos de una semana y sacudieron la cabeza cuando Simeón balbuceó su pregunta. ¿Hay alguna esperanza de encontrarlo con vida? El agua había subido demasiado en el pozo como para dejar alguna galería sin inundar. El joven se dejó caer al suelo y estiró la cabeza sobre el borde del profundo y oscuro pozo, donde a muchas brazas bajo sus ansiosos ojos podía percibirse un tenue destello en la negrura, el temblor intermitente de luz sobre las aguas bajo las cuales su hermano yacía en algún lugar de su vasta tumba. Había muerto buscando salvarlo. Era casi mediodía cuando Simeón logró decidirse a regresar a casa. Al llegar finalmente al umbral, encontró la amplia y antigua sala de la casa más llena de invitados de lo que jamás la había visto. Todos los Hasseltine que vivían en un radio de 10 millas se habían reunido, vestidos con sus mejores y más alegres ropas de domingo, muchos de ellos con Biblias cuidadosamente envueltas en pañuelos limpios, como si hubieran acudido a una solemnidad religiosa. ¿Por qué? ¿No estaban allí para escucharle leer su capítulo de prueba? Su madre también se había vestido con esmero, usando su mejor vestido negro y su cofia de viuda más blanca, y estaba sentada en la esquina de la chimenea, triste pero sin lágrimas, lista para dar la bienvenida a cada nuevo visitante y escuchar sus palabras rústicas, pero bien intencionadas de consuelo. Excepto con ella, no se hablaba una palabra en voz alta, todo era susurros. Los hombres permanecían fuera de la casa, en el cuidado jardín, mientras las mujeres conversaban en tonos bajos. No había alegría, ni bromas animadas, ni saludos efusivos al encontrarse viejos amigos, como habría ocurrido si hubiera sido el día de la boda de Rubén. La mayoría de las mujeres lloraban mientras susurraban sobre Rubén y Abby, y no pocos hombres se frotaban furtivamente los ojos con el dorso de sus ásperas manos. Todo estaba en calma y solemnidad, como si los invitados hubieran sido convocados a un funeral. Abby no estaba allí. Solo una mujer tras otra subía en silencio la empinada escalera y volvía a bajar con los ojos más rojos y el rostro aún más triste que cuando había subido para ver a la muchacha con el corazón roto. Casi el último invitado en llegar fue Levi Hasseltine. Se le vio venir por el camino que atravesaba el banco de la mina, llevando bajo el brazo la preciada Biblia de letras góticas que Simeón debía ganar ese día, o los Hasseltine la verían ser llevada para siempre lejos de la tierra de su primer y célebre dueño. Era un asunto de honor ganar esa Biblia. Cada Hasseltine presente en la casa miraba a Simeón, quien se había retirado a la esquina más oscura para esconder su rostro surcado de lágrimas y sus ojos hinchados. En medio de su dolor por Rubén, había una corriente de emoción y temor ante la sola idea de que el muchacho fallara. La propia Judith, por un momento, olvidó a su primogénito, mientras el gran y pesado volumen, con su gruesa encuadernación y sus cierres de plata, era colocado en una pequeña mesa, listo para que Simeón lo abriera con los ojos vendados después de la comida. Todos sentían que era mejor terminar primero el banquete, aunque pareciera un banquete fúnebre, antes de enfrentar el desafío. Los hombres apesadumbrados tienen hambre, por muy real que sea su tristeza, especialmente después de haber caminado 10 millas desde el desayuno, y las nociones de hospitalidad de Judith respecto a un banquete eran bien conocidas por todos sus parientes. Hubo un sentimiento general de alivio cuando se dio la señal para sentarse a la mesa. Judith no se sentó a la mesa, pero Simeón fue colocado en la cabecera, entre el viejo Lija y Leví. Para él, aquella comida parecía no tener fin. No podía tragar un solo bocado,
aunque todos a su alrededor lo animaban a probar uno tras otro los manjares que se habían preparado. Levi Haseltine destacó entre los demás por la manera en que manejaba su cuchillo y tenedor, consumiendo con entusiasmo las delicias que se le ofrecían. Era demasiado ilustrado y filosófico para sentir profundamente cualquier pena que no lo afectara directamente, y estaba convencido de que era una tontería perder el apetito solo porque los demás estaban tristes en mayor o menor medida. Además, su mente estaba completamente tranquila respecto a la Biblia. El muchacho lloroso a su lado nunca pasaría la prueba, y él se llevaría consigo la antigua reliquia familiar. Le habría gustado más poseer algo de mayor valor que un viejo y desgastado libro de fábulas supersticiosas. Pero tal como era, todavía sentía cierto orgullo por tenerla. Una Biblia de letras góticas con cierres de plata sería toda una curiosidad en cualquier lugar al que fuera. Además, algún día podría venderla por una buena suma, una vez que estuviera lejos de los Haseltine y sus problemáticas reivindicaciones sobre ella. El viejo lija comió y bebió poco durante la comida, y cuando terminó, se levantó de su lugar y puso una mano temblorosa sobre la mesa delante de él, como si estuviera a punto de dar un discurso. Un silencio sepulcral llenó la casa, pues él había sido como un padre para los dos muchachos huérfanos. Judith, mientras tanto, se sentó en su mecedora y cubrió su rostro con las manos mientras escuchaba. «Amigos», dijo, «es un dolor grande el que llevo en el corazón, estando aquí y pensando en él, que murió por nosotros ayer. Era como un hijo para mí, eso es seguro. Pero encontré consuelo en una visión que tuve durante la noche, en los sueños de mi cabeza mientras estaba en mi cama, y mirad, lo vi vagando y vagando allá abajo en la mina, buscándonos en la oscuridad, y había uno a su lado, a quien él no podía ver, con un rostro tan brillante que me deslumbraba mirarlo, pero sabía que no era otro que el Señor Cristo mismo. Y cuando volví a mirar el rostro de Rubén, lo vi moverse más y más luminoso, aunque él no podía ver quién caminaba paso a paso junto a él, hasta que mis ojos también se deslumbraron al mirarlo. Y desperté justo al amanecer, y una voz decía suavemente en la habitación, como si los ángeles estuvieran hablando entre ellos: «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Juan 15:13. Eso es lo que hizo Rubén, dio su vida por nosotros. «Yo lo llamo desperdiciar su vida como un tonto», murmuró Levi. «Sí, si la vida no es más que comer, beber, trabajar y luchar», respondió el viejo lija. «Pero a mí me parece que la vida es amor, amistad, confiar en Dios y esforzarse por ser como el amado Señor mismo. Soy mucho más feliz que tú, Levi. Y todos aquí pueden juzgarlo cuando me siento en mi casa y leo tranquilo un capítulo sobre mi Dios y el cielo, que tú en la taberna, gastando tu dinero y haciendo que te duela la cabeza. Sí, y mi esposa es más feliz, y la casa en la que vivimos también es más feliz por eso. Si les quitan a los pobres a Dios y la Biblia, ¿qué les queda salvo trabajar y luchar? Dime si puedes». «Pero la Biblia no es verdad», respondió Levi. «Mira, todo fue un error ayer. El pobre muchacho lo dejó todo para arriesgar su vida en la mina, y todo para nada, para absolutamente nada. ¿Por qué Dios permitió que sucediera? Tú habrías estado igual, y el mundo habría seguido igual, si él no hubiera hecho nada más que fumar su pipa junto a la boca de la mina hasta que ustedes salieran sanos y salvos». «No, no», dijo el viejo lija. «Nunca habríamos sabido cuánto nos amaba. No. Y el mundo nunca habría sabido lo que es el amor si el querido Hijo de Dios nunca hubiera dejado su hogar en el cielo, si nunca se hubiera vaciado de todo menos de amor, como dice el himno, y hubiera dado su vida por nosotros. Ahora lo veo todo más claro. Te lo digo, Levi, la vida no vale la pena, al menos para nosotros los pobres, si no hay amor en ella. Si Dios no nos ama y no nos amamos unos a otros, no hay nada más que trabajo y lucha para nosotros, hasta morir como perros». Hubo un solemne silencio que duró 1 o 2 minutos. Muchas de las mujeres, algunos de los hombres mayores, inclinaron la cabeza y cerraron los ojos como si estuvieran orando. Se podía ver cómo las manos arrugadas de la pobre Judith temblaban y su cabeza gris se sacudía. Pero ante los ojos de Simeón había una oscuridad, como si de repente hubiera caído la noche. Después del silencio, escuchó que alguien se levantaba de la mesa para alcanzar la Biblia, y un murmullo de palabras indistintas, pero amistosas de ánimo, llenaba el aire.
Sin embargo, él no podía ver ni oír con claridad. Su cabeza estaba ligera y mareada, y su corazón latía rápidamente. Solo podía pensar en el fracaso de Rubén algunos años atrás, y en la decepción de su madre y de todos los Hasseltine al ver que la Biblia permanecía en manos de un declarado incrédulo. No hacía falta vendarle los ojos, pues apenas era consciente de lo que hacía. Mientras sus dedos temblorosos buscaban el libro, escuchó al viejo Lija exclamar: «¡Dios bendiga al muchacho!». Pero cuando abrió la Biblia y se le retiró la venda, sus ojos se posaron en una página de pesados caracteres negros, de los cuales no pudo descifrar una sola letra. Su joven rostro se sonrojó y luego se tornó mortalmente pálido. ¿Dónde estaba su hermano, que debería haber estado a su lado, apoyándolo con su simpatía y amor? ¡Perdido! Rubén estaba perdido. ¿Qué importaba ahora quién tuviera la Biblia de los Hasseltine? Con un grito repentino, fuerte y lleno de amargura, que resonó en cada oído, se dio la vuelta y huyó por la puerta abierta, buscando esconder su dolor en la verde soledad de los tranquilos bosques donde tantas veces había jugado con su hermano. Capítulo 6. Un nuevo día. Por algunos minutos, después de darse cuenta del terrible error que había cometido, Rubén Hasseltine se sintió completamente paralizado, tanto mental como físicamente, por la desesperación. Permaneció inmóvil, mirando fijamente al vacío frente a él. Había perdido su propia vida y no había salvado a nadie. El débil resplandor de su lámpara de minero, que le mostraba con demasiada claridad que el pasaje al que había entrado no era el ramal de Long Spiney, donde su joven hermano y sus compañeros habían estado trabajando. El remolino y el ímpetu del agua lo habían confundido. No podían estar a más de unos pocos metros de distancia, pero una barrera de roca sólida los separaba, enterrándolos en tumbas vivientes por separado. Ningún grito suyo podría alcanzarlos, ninguna voz de ellos podría atravesar el terrible silencio de esa gran tumba que compartían inconscientemente con él. Ellos eran, en cierto modo, más afortunados que él, al no saber que él también estaba muriendo, que había sacrificado su vida en vano por ellos. Por otro lado, al menos se ahorraría la angustia de ver la lenta y prolongada muerte de sus compañeros. Probablemente Simeón moriría primero, seguido del viejo Lija, mientras que Abner, un hombre fuerte y robusto, tendría que verlos desfallecer antes de que llegara su propio turno. Pero en cuanto a Rubén, él debía perecer solo, completamente solo. ¿Por qué Dios había permitido que cayera en esta trampa como una criatura salvaje atrapada en un cepo? No podía culparse a sí mismo. No había actuado con mezquindad ni egoísmo. Había obedecido el llamado del deber, según lo entendía, siguiendo los pasos de su señor y maestro. Había llegado a él un grito de auxilio, y él había saltado al frente para ser quien ayudara. Aquellos a quienes amaba profundamente habían sido puestos en gran peligro, y no había otro brazo que pudiera salvarlos, excepto el suyo. Seguramente Dios había esperado que él realizara esa tarea. Entonces, ¿por qué lo había dejado fallar y perecer? No hubo respuesta. Rubén imaginó ver el rostro burlón de Leví y escuchar su voz sarcástica preguntando: «¿Crees en Dios ahora?». Siempre le había inquietado y confundido cuando Leví lo desafiaba a probar la existencia de Dios, pues no era un hombre instruido ni hábil con los argumentos. Siendo solo un minero que trabajaba duro día tras día, no poseía grandes conocimientos. Solo estaba seguro en su corazón de que había un Dios que lo amaba como un padre, un Salvador que había muerto por él y resucitado por él, y un cielo bendito de descanso y ausencia de pecado que aguardaba más allá de este mundo de trabajo y luchas. Pero no sabía cómo explicar su fe a un hombre que no tenía más percepción de esas cosas que un sordo de la música o un ciego de la luz del sol. En ese momento, las burlas y el escepticismo de Leví lo inquietaban más que nunca. Podría haber entendido el propósito de Dios si hubiera salvado a los demás a costa de su propia vida, pero su sacrificio había sido en vano, completamente desperdiciado. No podía soportar pensar en ellos, prisioneros como él, tan cerca de él y, sin embargo, tan completamente separados. Tan pronto como sus miembros recuperaron algo de fuerza, regresó al nivel inferior del pasaje hasta quedar con el agua al cuello, sin atreverse a avanzar más, con la vana esperanza de encontrar la entrada al ramal de Long Spiney. Luego se volvió y se sentó en el suelo, enterrando su rostro entre las manos. ¡Oh! Por la luz del sol sobre su cabeza
el canto del cucú y el aroma de las flores en el jardín. ¿Qué haría Abby, su pobre muchacha, que nunca sería su querida esposa ahora? ¿Y su madre, que tendría 2 hijos para llorar? ¿Cómo podrían salir adelante sin un brazo fuerte que trabajara para ellas, ni un corazón reflexivo que las cuidara? Porque si no había Dios, no habría nadie que las ayudara y consolara. En ese mismo momento estaban velando, esperando, llorando junto a la boca de la mina. ¿Cuánto tiempo permanecerían allí con sus corazones destrozados? Pronto escuchó sus propios labios susurrando, casi mecánicamente, como si fuera un simple hábito, como cuando se pronuncian palabras familiares de manera inconsciente. ¿Qué había estado diciéndose a sí mismo en ese sombrío silencio y soledad? Aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. ¡Claro! Lo había dicho 1000 veces, desde su infancia. ¿Qué? ¿Podría realmente confiar en Dios incluso ahora, cuando parecía que lo estaba matando? ¿Podría seguir creyendo que había un Padre Celestial que lo amaba, que lo veía en su gran desesperación y no extendía su poderoso brazo para salvarlo con algún milagro? No tenía Dios ningún ángel que pudiera enviar para atravesar las barreras de roca que lo encerraban. Un sentimiento de profundo asombro invadió su espíritu y cayó de rodillas, cubriendo su rostro con las manos, como si algo maravilloso estuviera a punto de suceder. Podía escuchar el sordo chapoteo del agua corriendo a través de los estrechos canales de la mina, pero no había otro sonido. Todo era un silencio profundo. Entonces, en lo más profundo de su corazón, pareció surgir una pequeña y silenciosa voz que susurraba: ¿acaso Dios hizo algún milagro para salvar a su propio hijo? ¿Envió a Cristo una de sus legiones de ángeles para bajarlo de la cruz, aunque todo el ejército del cielo habría ido con gusto en esa misión? ¿Pidió Jesús al Padre que hiciera esto? No. Cuando clamó a Dios dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39b. Y bebió la amarga copa hasta terminarla. Capítulo 7. La Biblia cambia de dueño. El alma misma de Rubén se aquietó para captar esos suaves susurros, y una extraña sensación de paz, indescriptible con palabras, se apoderó de él. Sí, pondría su confianza en Dios, aunque él lo estuviera llamando a morir, tal vez de una manera lenta y prolongada. Se levantó del suelo y miró con calma a su alrededor. No sabía cuánto tiempo podría vivir, pero era seguro que su lámpara no se mantendría encendida mucho tiempo. Pasaría el poco tiempo que le quedaba dejando algún registro de su confianza en Dios, por si su cuerpo sin vida llegaba a ser encontrado algún día. Tenía un cuchillo fuerte en el bolsillo y su pico de minero en la mano, que había tomado casi sin darse cuenta al entrar en el pasaje principal de la mina. Ahora debía darse prisa y encontrar algún lugar en las paredes rocosas de su prisión donde pudiera grabar unas pocas palabras de despedida para Abby y sus otros seres queridos antes de quedar en la oscuridad. A unos 10 metros del lugar donde había estado, el pasaje abandonado llegaba a un abrupto final, y su corazón saltó con una nueva esperanza. Había sido rellenado de manera tosca con escombros y piedras sueltas, y recordó cómo su padre le había contado mucho tiempo atrás que lo habían bloqueado así para evitar que los jóvenes que trabajaban en la mina se desviaran y se perdieran en los antiguos y abandonados túneles. No sabía a dónde podrían conducir, pero al menos había algo que hacer, y se puso manos a la obra con apremio. En poco tiempo logró abrir un paso lo suficientemente grande como para arrastrarse por él y encontró que el pasaje más allá seguía ascendiendo y aumentando en altura, como si alguna vez hubiera sido uno de los cortes principales de la mina. Le pareció que pasaba mucho tiempo mientras seguía sus sinuosos caminos, con ansias y ansiedad. Pero finalmente se encontró al pie de un viejo pozo en desuso, mirando hacia arriba al pequeño anillo de luz diurna que brillaba sobre él a través de un manto de hojas verdes. ¡Qué bien conocía ese lugar sobre él, tan lejos de su alcance! Todo alrededor estaba cubierto de un enredo de matorrales, ahora adornados con amentos amarillos y brotes jóvenes de hojas, a medio abrir bajo el sol. Pequeños claros y hondonadas con césped musgoso, salpicados de campanillas azules fragantes, anémonas y helechos marrones que se desenrollaban de su sueño invernal, se escondían entre los arbustos nudosos. ¿Cuántas veces él,
Evi y Simeón habían ido a recoger nueces al bosque encima. Incluso desde allí podía captar el canto vespertino que los pájaros entonaban con toda su fuerza, y sabía bien cómo las jóvenes liebres, los conejos y las ardillas saltaban y jugaban entre los árboles y la hierba. Permaneció en pie, con el rostro levantado, mirando y escuchando hasta que cayó el crepúsculo. Su lámpara se había apagado y quedó en la oscuridad, pero su alma había sido liberada de la negrura y la amargura de la desesperación. Retrocedió nuevamente bajo el techo del viejo pasaje y se sentó contra un lado, dispuesto a esperar hasta la mañana. Aún no podía estar seguro de su liberación. No había un sendero en el bosque que pasara cerca del viejo pozo, y podrían pasar días antes de que alguien transitara por allí. Pero era primavera y los niños del pequeño caserío seguramente estarían buscando campanillas azules y prímulas. Tal vez algunos estuvieran por la zona a la mañana siguiente, lanzando guijarros al pozo para escuchar cómo rebotaban contra las piedras del fondo, como él y Simeón habían hecho docenas de veces cuando eran niños. Qué alegremente recibiría aquel sonido tan esperado, y qué aterrados quedarían los pequeños cobardes al escuchar una voz proveniente del profundo pozo. El corazón de Rubén ya no estaba abatido, y confiar en Dios no le parecía difícil. Estaba dispuesto a perecer si esa era la voluntad de Dios. Pero ahora no sería necesario ningún milagro para su liberación. Ningún ángel poderoso necesitaría descender para atravesar la roca y liberarlo. Un niño jugando en el bosque podría ser su libertador. ¿Y acaso Dios no enviaría a un pequeño niño para ayudarlo si fuera mejor para él vivir que morir? Rubén durmió aunque su cama era dura, y al despertar no sintió miedo. La noche fue larga, pero no lúgubre. Incluso el pensamiento de Simeón, el viejo Elija y Abner ya no le causaba tanto dolor. Ellos también estaban bajo el cuidado de Dios, quien podía hacer lo que quisiera. Cuando llegó la mañana y la luz volvió a brillar, muy lejos sobre su cabeza, regresó al fondo del pozo y tomó su puesto, escuchando. Las larguísimas horas pasaron lentamente y ningún sonido alegre de niños jugando llegó a sus oídos. Sin embargo, su corazón no desfalleció. Aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15, exclamó en voz baja. De vez en cuando, Rubén atrapaba en el hueco de sus manos unas gotas de agua que caían de las paredes húmedas del pozo y las bebía, pero apenas sentía hambre. Había una solemne alegría en su espíritu, una que nunca antes había experimentado. Si vivía, vivía para el Señor. Si moría, moría para el Señor. Lo que fuera que le sucediera, ya fuera vida o muerte, era la voluntad de Dios. No sabía qué hora era ni cuánto tiempo había brillado la luz del día sobre su cabeza, pero finalmente sus oídos atentos captaron el débil sonido de sollozos y gritos, tan débiles que casi dudó de si no estaría equivocado. Sin embargo, aquello le devolvió la esperanza y se colocó en el centro del pozo gritando y llamando con fuerza hacia arriba. Su voz aguda y clara resonó por el estrecho túnel detrás de él, despertando ecos que se extendieron por la mina. No escuchó respuesta a sus gritos, pero volvió a llamar tan pronto como los ecos se apagaron. Entonces, el anillo de luz sobre él se rompió por un pequeño objeto oscuro que reconoció como una cabeza asomándose por el pozo. Con la mayor claridad posible gritó: «¡No tengas miedo! Ve corriendo y dile a algunos hombres que Rubén Haseldine está aquí». «¿Rubén?», gritó la voz de Simeón. «¿Rubén? ¿Eres tú, mi hermano? Espera, ya vuelvo en un minuto». Simeón corrió a través de los soleados bosques como si estuviera aterrorizado y perseguido por algún enemigo, y no pasaron muchos minutos antes de que irrumpiera, sin aliento y sin palabras, en medio de los invitados que comenzaban a retirarse, pero que aún permanecían alrededor de la casa apesadumbrada de Judith Haseldine. Había habido una profunda y universal decepción entre ellos cuando Simeón se había apartado de su oportunidad de ganar la Biblia de los Haseldine, dejándola para que fuera llevada a tierras extranjeras. Pero ahora todos se reunieron a su alrededor, alarmados y sorprendidos por su repentina reaparición. Leví detuvo su tarea de envolver la preciosa reliquia que había pasado de mano en mano entre la familia apenada. Simeón, con el cabello cayéndole sobre el rostro y pronunciando palabras entrecortadas entre sollozos que nadie podía entender, se encontraba en medio de ellos, gesticulando y haciendo señales frenéticas como si hubiera perdido la razón.
«¡Pobre muchacho!», susurraron 2 o 3 mujeres, retrocediendo hacia esquinas seguras detrás de los hombres. «Se le ha trastornado la cabeza». «¡Rubén!», jadeó Simeón. «¡En el bosque! ¡Allí!», y lanzó su brazo hacia atrás, señalando en dirección al matorral. «¡Vengan! Rubén, madre, Abby, vengan». Si el muchacho no estaba loco, debía haberse encontrado con el fantasma de Rubén. Sin embargo, aún era pleno día, cuando ningún fantasma vaga por ahí. ¿Qué podría significar lo que decía el muchacho? Pero en 1 minuto o 2, Simeón recuperó el aliento y pudo hablar con claridad, aunque sus palabras estaban entrecortadas por sollozos y lágrimas. «Rubén está en el fondo del viejo pozo, en el bosque», gritó. «Vengan rápido y traigan cuerdas y lo que sea necesario. Abby, ven, corre al viejo pozo donde tú, Rubén y yo solíamos jugar». El muchacho no esperó ni un instante más y salió corriendo de nuevo hacia el bajo muro de piedra que protegía la boca del antiguo pozo. Allí se inclinó, mirando ansiosamente hacia las oscuras profundidades donde no podía ver a su hermano. Estaba medio asustado de que todo hubiera sido un engaño de su imaginación, pero cuando volvió a llamar, Rubén le respondió rápidamente. «Simeón, hermano», dijo Rubén, «¿estás a salvo? ¿Y Abner y el viejo Lija están todos a salvo?» «Sí, todos nosotros, Rubén», gritó Simeón. «Y mamá viene, y Abby, los oigo venir por el bosque». Las lágrimas brotaron de los ojos de Rubén, aunque no había llorado antes. Se arrodilló en el fondo del pozo para dar gracias a Dios. Cada amor y alegría en la vida parecía haber adquirido nueva fuerza. Incluso sus trabajos y peligros ahora lucían más brillantes que nunca. Qué dulce era la luz del sol y qué alegre el canto de los pájaros. Su pequeño ático en casa era como un palacio para él. Y Abby, su madre y todos sus amigos, cuán queridos eran para él. Dios se los había devuelto 100 veces más preciosos después de la corta pero intensa prueba de fe que había atravesado. Ahora no había duda de que Dios no lo estaba matando. Lo estaba sacando de su tumba viviente y devolviéndolo a la tierra para caminar de nuevo, un hombre mejor y más fuerte, más parecido a Cristo, quien también había entregado su vida y regresado de la tumba por un breve tiempo para consolar y bendecir a aquellos a quienes había amado. Pero ¿quién podría describir la alegría de cada corazón allí presente cuando lo sacaron de las oscuras profundidades del pozo y se paró entre ellos como un hombre vivo? Todos se apresuraron a rodearlo y sería imposible decir quién fue el primero en estrechar su mano. Para la mayoría era como un sueño de inmensa felicidad. Todos los que él amaba estaban allí. Caminaron de regreso con él en una alegre procesión a través de los soleados bosques. El viejo hogar nunca había parecido tan hermoso, ni las flores en el jardín habían sido jamás tan dulces. «Amigos», dijo Rubén con una sensación de nudo en la garganta, «antes de que tome un sorbo o un bocado, arrodillémonos y dejemos que el viejo Lija dé gracias a Dios por nosotros». Se arrodillaron alrededor de los hombres que habían sido salvados. Incluso Leví dobló la rodilla por primera vez en muchos años. El viejo Lija apoyó sus manos temblorosas en el respaldo de una silla y se balanceó de un lado a otro, mientras profundos sollozos de alegría y gratitud brotaban de él. Salvo por esos sollozos, reinaba un profundo silencio en la pequeña multitud. «Querido Señor, gracias, gracias», fue todo lo que el viejo Lija pudo decir, aunque era líder de oración en las reuniones que se celebraban en su propia cabaña. Leví Hasseldine se sorprendió a sí mismo diciendo «gracias», aunque sabía, según él, que no había nadie a quien agradecer y que todo había sucedido por casualidad. Sin embargo, casi deseaba que lo que estas personas simples e ignorantes creían fuera realmente cierto. Cuando terminó el breve momento de acción de gracias, el viejo Lija se puso de pie nuevamente al final de la larga mesa de roble y pidió a Judith que colocara una vez más la Biblia de los Hasseldine sobre ella. «Leví», dijo Lija de manera persuasiva, «aunque tú y yo no estemos de acuerdo en la mayoría de las cosas, tal vez estés de acuerdo en que Simeón no tuvo una oportunidad justa de ganar la vieja Biblia. El muchacho no tenía corazón para leer mientras su hermano estaba perdido y dado por muerto. Pero ahora que el Señor ha traído de vuelta a Rubén de las fauces de la tumba, dale otra oportunidad.
El sol aún no se ha puesto. Que le vendan los ojos y abra el libro de nuevo. Y el Señor te bendecirá, Leví. Sí, aunque no lo conozcas, estará contigo en esa tierra lejana a donde vas a llevar tu sustancia. Estoy dispuesto, respondió Leví secamente. Entonces, ven, Simeón, dijo el viejo Lija, poniendo su mano sobre la cabeza del muchacho. Y que el Señor te dé ojos que vean, un corazón que entienda y buen éxito en este asunto. El Señor, que ha hecho grandes cosas por nosotros, que te conceda también esta bendición. Débil y hambriento como estaba Rubén, fue él quien ató el pañuelo sobre los ojos del muchacho y colocó su mano sobre la Biblia cerrada, susurrando: «Dios te bendiga, hermano». Judith y Abby estaban detrás de ellos, con los rostros aún pálidos por la reciente pena, aunque con alegría en sus corazones. Ya no había temor al fracaso en el corazón de Simeón. Permaneció un minuto mirando la página de letras góticas frente a él y luego leyó el capítulo y el versículo del libro que había abierto. Los Hasseltine alrededor de la mesa buscaron el lugar en sus Biblias y siguieron atentamente su voz. Pero el rostro de Rubén se sonrojó y su corazón latió con fuerza al escuchar los últimos versículos que llegaron a sus oídos. Estos decían: «Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová». Jonás 2, 6 al 9. La voz de Simeón se detuvo, pues la página había terminado. No había omitido ni una palabra, ni siquiera había titubeado. Apenas podía creer que era cierto que había ganado la Biblia de los Hasseltine, hasta que Leví le dio un leve empujón hacia él. «Ahí tienes, muchacho», dijo Leví. «Es tuya legítimamente. Yo no lo hice mejor cuando tenía tu edad». «Leví», dijo Rubén con seriedad, «ojalá que te hablara como me habla a mí. Te vas lejos de tus parientes y estás sin Dios en el mundo y piensas que no hay Salvador para ti. No sabes lo gozoso que es alabar al Señor, ni lo bueno que es orar y llamarlo, como los niños pequeños llaman a sus padres. Pero, primo Leví, ¿aceptarías un regalo de todos tus familiares aquí presentes si compramos otra Biblia para que te la lleves a esa tierra lejana? Tal vez llegue un día en que la leas por nosotros, si no es por ti mismo». «Sí, sí, acepto una Biblia de nosotros, Leví», gritaron todos los Hasseltine presentes. «Como señal y símbolo de que te deseamos lo mejor», añadió Rubén. «Sí, sí, Dios te bendiga, Leví», volvieron a exclamar. «Lo aceptaré y se los agradezco sinceramente», dijo Leví con voz vacilante. «Vengan de nuevo mañana, todos ustedes», exclamó Judith, hablando con un tono agudo y emocionado. «La compraremos para mañana, y Rubén se casará, y tendremos otro día de fiesta, ahora que mi hijo ha sido hallado de nuevo». El sol ya se estaba poniendo, y los invitados se marcharon, dejando a la pequeña familia disfrutar en tranquilidad de su gran alegría. El viejo Lija y su esposa fueron los últimos en despedirse, y la luna ya estaba saliendo sobre el verde bosque detrás de la cabaña, cuando estrecharon la mano de Rubén por última vez en la puerta del jardín. «Ha sido una noche y un día como nunca antes he vivido», dijo la esposa del viejo Lija. «Anoche era todo llanto y lamento, y todo saliendo mal, y esta noche es todo alegría y gozo, cantando alabanzas y todo saliendo bien». «Así es, mujer», respondió el viejo Lija. «No hay verdadero daño ni pérdida para aquellos que confían en Dios. Yo lo creo, y Rubén también lo cree. Las cosas están saliendo bien, no mal. No está escrito: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, Romanos 8:28, y también, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro». Romanos 8:38 y 39.